Hay heridas que no sangran, pero duelen más que una puñalada. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian el curso de toda una vida. Y hay amores, como el de una madre, que no se apagan, aunque el mundo entero les dé la espalda. Esta historia no es solo una tragedia familiar. Es una radiografía del alma humana. Una verdad incómoda que muchos prefieren no mirar. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por aceptación social? ¿Y qué precio se paga por negar a quien más nos amó? Lo que estás a punto de escuchar podría haberte pasado a ti o a alguien que conoces. No es una historia cualquiera. Es un espejo. Una advertencia. Y, para algunos, una confesión. Carmen siempre despertaba antes que el sol. El canto de los gallos no la sobresaltaba, más bien, parecía una melodía que le recordaba que estaba viva. Su pequeño hogar, ubicado en un barrio sencillo pero lleno de calor humano, era modesto, pero estaba impecablemente limpio. Cada rincón olía a jabón y a esperanza. Desde que quedó viuda, había aprendido a ser fuerte. Su marido, Ernesto, había muerto en un accidente cuando su hijo, Daniel, apenas tenía 3 años. Desde entonces, ella se convirtió en madre, padre, sostén, enfermera, maestra, todo en uno. No había un solo sacrificio que no estuviera dispuesta a hacer por ese niño que le devolvía las ganas de seguir adelante cada vez que la vida la empujaba al borde del abismo. Carmen trabajaba como costurera. No tenía taller propio, así que cosía desde casa. Recibía pedidos de vecinos, de pequeñas tiendas, a veces de amigas que sabían que sus manos tejían más que hilo, tejían esmero, perfección, cariño. Sus dedos estaban siempre marcados por las agujas y la tela, pero jamás se quejaba. Para ella, cada puntada era un paso más hacia el futuro de Daniel. El niño creció rodeado de amor. Carmen se esforzó por enseñarle valores, la humildad, la gratitud, el respeto por los demás. Lo inscribió en la mejor escuela pública del barrio, y cuando no alcanzaba el dinero, prefería no cenar ella con tal de pagarle un cuaderno nuevo o un libro necesario. Nunca pidió nada a cambio. Solo deseaba una cosa, que Daniel tuviera una vida mejor que la suya, y Daniel, inteligente desde pequeño, absorbía el mundo con una curiosidad admirable. Era aplicado, respetuoso, y tenía una facilidad especial con las palabras. Carmen lo miraba estudiar y a veces lloraba en silencio, sin que él la viera. No de tristeza, sino de orgullo. De esperanza. De ese amor que solo una madre conoce, ese que se transforma en motor incluso cuando el cuerpo ya no da más. Cuando Daniel fue aceptado en la universidad para estudiar Derecho, Carmen sintió que el mundo se abría bajo sus pies, pero no para hundirse, sino para elevarse. Su hijo. El hijo de una costurera. Iba a ser abogado, vendió su máquina de coser antigua para pagar los primeros gastos. Cambió la televisión por libros de derecho. Incluso comenzó a trabajar horas extra, recogiendo costuras los fines de semana, solo para asegurarse de que Daniel no le faltara nada. Los años pasaron. Daniel se graduó con honores. Era brillante, persuasivo, carismático. Tenía un futuro prometedor por delante. Carmen, desde su humilde rincón, lo celebraba como si se tratara de una victoria nacional. Tenía fotos de él enmarcadas, colgadas con orgullo junto al altar de la Virgen. Cada cliente que entraba a su casa escuchaba, tarde o temprano, alguna anécdota sobre su Daniel, pero en medio de tanto esfuerzo, Carmen no notó que algo comenzaba a cambiar. Algo pequeño, imperceptible al principio. Daniel ya no volvía al barrio con la misma frecuencia. Sus llamadas eran más escasas y cuando hablaba con ella, sonaba un poco distante. Educado, sí. Amoroso, en apariencia. Pero algo se sentía diferente. Como si su mundo nuevo comenzara a alejarse peligrosamente del mundo de su madre. Aún así, Carmen no se quejaba. Lo entendía. Estaba ocupado. Tenía compromisos. Amigos nuevos. Otra vida. Ella solo pedía que, de vez en cuando, él la llamara. Que le contara cómo iba todo. Que siguiera siendo, aunque sea un ratito, su niño. Una tarde, mientras remendaba una blusa, Carmen recibió una llamada. Era Daniel. Su voz sonaba alegre, emocionada. Mamá, conocía a alguien y el corazón de Carmen dio un vuelco.
No por celos, claro. Era una emoción distinta. Una mezcla de ternura y miedo. Su hijo estaba creciendo, formando su propio camino. Pero también sabía que, a veces, cuando se ama a alguien nuevo, se olvida, sin querer, a quien siempre estuvo ahí. ¿Cómo se llama?, preguntó ella, con una sonrisa. Paula. Es maravillosa, mamá. Inteligente, elegante, muy diferente a todo lo que he conocido. Carmen no dijo nada más. Solo escuchó. Asintió en silencio. Y sintió que algo en su interior se tensaba. No por Paula, sino por lo que ese diferente podía significar. Esa noche, Carmen no durmió bien. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. No a la soledad. A eso ya se había acostumbrado. Sino al olvido. A convertirse en una sombra en la vida de su hijo. A no encajar en ese mundo al que él parecía aspirar, y donde ella, tal vez, no tenía cabida, pero aún no lo sabía. Lo que vendría después pondría a prueba su fortaleza de madre. Porque a veces, el amor más grande es el que más duele. Paula no era como las chicas que Daniel había conocido antes. Desde el primer momento, él quedó deslumbrado. Tenía una elegancia natural, una voz suave, un modo de moverse que parecía ensayado por la vida misma. Venía de una familia de renombre, acostumbrada a cenas de etiqueta, viajes por Europa y conversaciones sobre arte moderno y finanzas internacionales. Daniel se sentía halagado de que una mujer como ella lo mirara. Le hacía sentir que, al fin, había cruzado esa línea invisible entre su pasado humilde y el futuro prometedor que tanto había deseado. Cada vez que estaba con Paula, sentía que pertenecía a algo más grande, más sofisticado, más lejano a lo que había sido. Cuando le presentó a su madre, lo hizo con un entusiasmo tibio. Carmen se preparó con esmero, almidonó su mejor blusa, preparó un postre casero con la receta que había aprendido de su abuela y esperó, nerviosa, a que tocaran la puerta. Al abrir, Paula le extendió la mano, sonriente, pero sus ojos no sonreían. Carmen lo notó. Fue como si la hubieran escaneado de arriba abajo en un segundo, y en silencio, archivado en algún rincón de su memoria bajo la etiqueta de poco relevante. Carmen, sin embargo, fue todo cariño. Hizo preguntas, quiso conocerla, intentó encontrar puntos en común. Pero Paula respondía con frases breves, sin mayor entusiasmo. A veces desviaba la mirada. A veces hablaba como si no estuviera en la sala de una casa humilde, sino en un lugar incómodo del que quería salir rápido. Daniel, mientras tanto, parecía ajeno. O quizás no quería ver. Se limitaba a sonreír, a mediar con comentarios rápidos, a cambiar de tema cuando el silencio se hacía pesado. Al despedirse, Paula le dijo a Carmen que había sido un gusto conocerla, aunque su voz no coincidía con sus palabras. Carmen, educada, solo asintió. Cuando la puerta se cerró, se quedó en la sala unos minutos más. Observó los platos sin terminar, la blusa cuidadosamente planchada que ya no lucía tan elegante, y se dijo en voz baja: no le gusté. Esa noche, mientras Daniel conducía de regreso con Paula, ella fue directa. Tu madre parece buena persona, pero no encaja. ¿Encajar con qué? Con nuestro entorno. No quiero sonar grosera, Daniel, pero tú ya no eres de ese mundo. Tienes que cuidar tu imagen. La gente nota esas cosas. Daniel no respondió enseguida. Miró al frente, con el ceño apenas fruncido. Sabía que Paula tenía un punto. Él también había notado la diferencia entre los dos mundos. No es que se avergonzara de su madre, pero, ¿cómo explicarlo? A veces sentía que su pasado podía obstaculizar su futuro. Que mostrarse demasiado de barrio podría cerrarle puertas. Lo entiendo, dijo, finalmente. Solo, dame tiempo. Ella es importante para mí, y yo también, respondió Paula, tomándolo de la mano. Solo quiero lo mejor para nosotros. Los días pasaron, y Carmen notó que algo había cambiado. Daniel seguía llamando, sí, pero ya no hablaba de Paula. Si ella preguntaba, él respondía con evasivas. Nunca la invitó a otra reunión. Nunca volvió a mencionar una cena, una salida, un encuentro con amigos.
Parecía que su relación con Paula existía en una dimensión aparte, lejos del mundo de Carmen, y fue entonces cuando comenzaron las pequeñas mentiras. Daniel empezó a evitar ciertos temas. Decía que tenía reuniones cuando en realidad estaba en eventos sociales con Paula. Alegaba estar muy ocupado para visitar, aunque Carmen sabía que había pasado por la ciudad. Ya no subía fotos con ella, ni hablaba de sus recuerdos de infancia, ni mencionaba el barrio donde creció, y Carmen, como tantas madres, fingían no darse cuenta, pero una tarde, mientras cosía en su silla favorita, escuchó a unas vecinas hablar por la ventana abierta. Hablaban de Daniel, de lo bien que se vestía, de lo exitoso que se había vuelto. Y una de ellas soltó, sin malicia, ¿y sabías que le dijo a su novia que su mamá había muerto hace años? Carmen sintió que el hilo se rompía en su aguja. Literalmente. Sus manos temblaron. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír el resto de la conversación. No quiso confirmar lo que acababa de escuchar. No quiso entender. Porque hacerlo dolía demasiado. Esa noche, al llamarlo, su voz fue serena, casi distante. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. Lo que quieras. ¿Tú, alguna vez le dijiste a alguien que yo ya no estaba viva? Hubo silencio. Uno largo. Uno que lo dijo todo. Mamá, no es así. No lo dije con mala intención. Es complicado. Paula es, bueno, es muy exigente. A veces siento que no lo entendería. Fue solo una forma de evitar problemas. Carmen no dijo nada. No lloró. No gritó. Solo guardó silencio y colgó. Desde ese día, algo en ella se apagó, porque no hay dolor más grande que el de una madre que sigue viva, pero ha sido declarada muerta por su propio hijo. Carmen no volvió a llamarlo. Tampoco respondió a sus mensajes, que con el tiempo se hicieron más espaciados, hasta desaparecer por completo. No era orgullo. Era resignación. Una tristeza silenciosa que se colaba por las rendijas de su casa como el polvo que nadie logra quitar del todo. Había aceptado, con la entereza de quien ha sufrido mucho en la vida, que su hijo ya no era suyo. Daniel, por su parte, encontró alivio en la distancia. En su mente, lo justificaba con frases como no quiero hacerla sufrir, no quiero conflictos, ya no tenemos tanto en común. Pero en el fondo, lo sabía, la había dejado atrás. Como se deja una foto vieja en una caja, en algún rincón del closet, con la esperanza de que nadie la encuentre. El tiempo pasó. Meses. Años. Carmen envejeció más rápido de lo que esperaba. Sus manos, antes firmes y laboriosas, ahora temblaban al sostener una aguja. La vista comenzó a fallarle, y la fatiga se volvió parte de su rutina. Pero nunca se quejó. A nadie. Solo seguía adelante, cada vez más despacio, cada vez más sola. Su vecina Lidia, una mujer de su edad, fue quien notó el cambio. Tocaba su puerta cada mañana para asegurarse de que había desayunado algo, de que seguía tomando sus remedios, de que aún tenía ganas de levantarse. Se convirtieron en amigas. O, mejor dicho, en familia. Lidia escuchaba en silencio cuando Carmen hablaba de Daniel, aunque cada vez lo mencionaba menos. Como si al pronunciar su nombre, doliera más. Un día, Carmen no salió a barrer la acera. Lidia, preocupada, entró sin golpear. La encontró sentada en su sillón, envuelta en una manta, con la mirada fija en la ventana. Tenía fiebre. Estaba débil. Apenas podía hablar. No quise molestar a nadie, susurró Carmen, con una media sonrisa. Pensé que se me pasaría. Lidia la llevó al hospital del barrio. La atendieron, la hidrataron, le recetaron medicamentos. Pero no era solo una gripe. Era algo más profundo. Algo que el cuerpo resiente cuando el alma se rompe. Desde entonces, Lidia no la dejó sola. Le cocinaba, le leía el diario, le arreglaba las plantas. Carmen, agradecida, le tomaba la mano con ternura. Pero por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, lloraba bajito. No por la enfermedad. No por la soledad. Sino por ese hueco que deja el amor no correspondido. Mientras tanto, Daniel seguía con su vida. Ya no pensaba en su madre tan seguido.
Tenía casos importantes, reuniones de alto nivel, viajes, una vida intensa. Paula se había convertido en su esposa, y juntos formaban una pareja envidiada. Tenían una casa lujosa, autos nuevos, y una agenda social repleta, hasta que un día, algo ocurrió. Verónica, compañera de trabajo de Paula, la invitó a una reunión informal en su casa. Nada ostentoso, solo un almuerzo con algunas amistades del pasado. Entre risas y copas, alguien mencionó a Carmen. No con malicia, sino con sorpresa. ¿La señora Carmen? Claro que la conozco. Era la costurera del barrio. Siempre hablaba con orgullo de su hijo abogado. ¡Qué historia tan bonita! Paula, que estaba sirviendo vino, se quedó inmóvil. ¿Perdón? ¿De qué hablas? De Carmen. La mamá de Daniel. ¿No te contó? Vivían en el barrio San Ramón. Una señora encantadora. El silencio fue inmediato. Todos miraron a Paula. Ella dejó la copa con cuidado sobre la mesa y, con una sonrisa forzada, cambió de tema. Esa noche, al llegar a casa, no esperó ni a quitarse los tacones. ¿Daniel? Necesito hablar contigo. Él notó algo en su tono. Algo frío. Duro. Innegociable. ¿Por qué me mentiste? ¿De qué hablas? Tu madre no está muerta. Vive en San Ramón. Varias personas la conocen. Hasta tiene clientas en común con Verónica. ¿Qué clase de persona miente sobre algo así? Daniel se quedó sin palabras. No porque no supiera qué decir, sino porque, en el fondo, sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Había construido un castillo sobre arena. Y ahora, la marea subía. Yo. Paula, no lo entiendes. No quería que pensaras menos de mí. Tú sabes cómo es tu familia. ¿Cómo son tus amigos? ¿Tenía miedo de no ser suficiente y por eso negaste a tu madre? ¿Por eso dejaste que yo creyera que había muerto? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Quería protegerte. Protegernos, no me pongas en esto. La decisión fue tuya. Y lo peor de todo, es que ni siquiera pareces arrepentido. Daniel bajó la mirada. No tenía defensa. Todo lo que había intentado ocultar, ahora lo devoraba por dentro. Porque la mentira, cuando crece, no solo arrasa con la verdad, arrasa con el alma, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pensó en Carmen. En su mirada dulce. En sus manos callosas. En el olor a sopa recién hecha. Y por primera vez, sintió miedo de que fuera demasiado tarde para enmendar lo que había roto. Las redes sociales no tardaron en hacer eco de lo ocurrido. Lo que comenzó como un comentario en una reunión informal se convirtió, en cuestión de días, en un murmullo colectivo. Amigos, colegas, conocidos del entorno de Paula, todos comenzaron a enterarse de que Daniel había mentido. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre algo tan fundamental como el origen de su vida, su propia madre. Los primeros en criticarlo fueron los más cercanos. Una amiga de Paula escribió un mensaje pasivo-agresivo en una historia de Instagram, nada más bajo que avergonzarse de quien te dio todo. No mencionaba nombres, pero todos sabían a quién iba dirigido. Luego vinieron los susurros en los pasillos del bufete, las miradas incómodas, las conversaciones que se detenían cuando él entraba a la sala. Daniel intentó mantenerse firme. Siguió trabajando, como si nada pasara. Pero por dentro, el peso de la verdad lo aplastaba. Paula, aunque no lo dijo abiertamente, empezó a tomar distancia. Lo miraba distinto. Con decepción. Con un juicio silencioso que dolía más que cualquier grito. Dormían en la misma cama, pero sentían un océano entre ellos. Una noche, durante una cena con colegas, un socio del bufete, un hombre mayor, de semblante serio, levantó su copa y dijo, sin filtro, brindemos por las madres que nos criaron, y que algunos fingen que no existen. Daniel sintió que se le iba el alma por la garganta. Nadie rió. Nadie comentó. Solo bebieron. Y el silencio fue más ruidoso que 1000 insultos. El juicio social había comenzado. No era en tribunales, pero dolía como si lo fuera. Cada comentario, cada publicación, cada mensaje indirecto, era un veredicto, culpable. De orgullo. De cobardía. De traición. Una tarde, Verónica,
La compañera de Paula, que había destapado todo sin querer, se le acercó con firmeza. ¿Puedo decirte algo? Claro, respondió Daniel, con un nudo en la garganta. No sé si te das cuenta de lo que hiciste. Esa mujer, tu madre, es una leyenda en San Ramón. Todos la quieren. Todos la respetan. ¿Tienes idea de lo que significó para ella que su hijo dijera que estaba muerta? Daniel no contestó. Tú puedes tener el mejor currículum del mundo, continuó Verónica, pero si eres capaz de negar a quien te dio la vida, ¿de qué sirve? Aquellas palabras lo dejaron sin aire. Se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana. El mundo afuera seguía girando. Los autos pasaban, la gente caminaba, la ciudad respiraba. Pero para él, todo se detuvo. Entonces recordó algo. Un día, siendo niño, había regresado llorando del colegio. Un compañero se había burlado de su ropa remendada. Carmen lo había abrazado fuerte y le dijo al oído: nunca te avergüences de lo que eres, hijo. Porque si un día lo haces, te vas a perder a ti mismo. Y ahora entendía. Lo había hecho. Había borrado su origen. Había reescrito su historia para encajar en un mundo que, finalmente, lo expulsaba. Esa noche, Paula le habló con frialdad: voy a pasar unos días en casa de mis padres. Necesito espacio. Daniel no lo impidió. Solo asintió. Sabía que el juicio no había terminado. Recién comenzaba, pero había algo que debía hacer: buscar a Carmen. El barrio San Ramón no había cambiado mucho. Las calles seguían con sus baches de siempre, las fachadas con pintura descascarada, y ese aroma mezcla de pan casero y tierra húmeda que parecía quedarse pegado en la memoria. Daniel estacionó su auto unas cuadras antes. No quería que lo vieran llegar como un extraño. Ya lo era, de todos modos. Caminó con paso lento. Los niños jugaban a la pelota, las vecinas conversaban desde las ventanas y un perro lo siguió por un trecho, como si quisiera protegerlo o juzgarlo. Cuando llegó a la puerta de la casa de su infancia, dudó. Golpeó una vez. Nada. Otra. Y entonces la vio. Lidia abrió la puerta. Lo miró con asombro. Y luego, con una dureza que lo hizo encoger los hombros: ¿qué quieres? Verla. Solo, verla. Llegas tarde, muchacho. Está bien. ¿Qué crees tú? Daniel agachó la cabeza. Lidia lo dejó pasar, no por él, sino por Carmen. Lo condujo a la sala. Y allí estaba ella, sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas, los ojos cerrados, la piel pálida, pero el semblante sereno. Parecía más pequeña. Más frágil. Más lejana. Mamá, susurró Daniel. Carmen abrió los ojos. Tardó unos segundos en reconocerlo. Pero cuando lo hizo, sonrió. No con alegría. Con esa ternura que no se rompe ni con el peor de los dolores. Hola, hijo. Daniel se arrodilló a su lado, tomó su mano y rompió en llanto. Perdón. Te lo ruego, perdón. Ella acarició su cabello con lentitud. Yo ya te perdoné hace mucho, Daniel. Lo que hiciste fue muy doloroso. Pero sigo siendo tu madre. Aunque no quieras. Daniel lloraba como un niño. Como aquel niño que ella había abrazado tantos años atrás. Le habló de sus miedos, de su vergüenza, de su necesidad de encajar, de su cobardía. Carmen no lo interrumpió. Solo escuchó. Quisiera arreglar las cosas, dijo él, finalmente. Empezar de nuevo. Ella sonrió, débil. Hay cosas que se rompen y no vuelven a ser iguales. Pero estás aquí. Y eso, ya es algo. Daniel se quedó con ella hasta el anochecer. Le prometió visitarla, cuidarla, acompañarla. Pero en su corazón, sabía que algunas heridas no cicatrizan. Solo se aprenden a cargar, porque hay errores que no se pagan con palabras, y amores que, una vez traicionados, dejan cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Carmen no volvió a levantarse del todo después de aquella visita. Había algo en ella que se había cansado de luchar. Tal vez fue el cuerpo. Tal vez el alma. Pero a pesar de su fragilidad, su dignidad seguía intacta. Se notaba en su mirada, en la forma en que hablaba, pausada pero firme. No había rencor en ella. Solo verdad. Daniel volvió a visitarla varias veces esa semana.
La llevaba a sus consultas, le compraba los medicamentos, limpiaba la casa junto con Lidia. Pero había una distancia, invisible pero palpable, que ninguna de sus acciones podía borrar. Carmen lo recibía con una sonrisa leve, pero ya no preguntaba por su vida, ni por su esposa, ni por su trabajo. Como si hubiera decidido vivir solo el presente. Cada día era un regalo, pero también una despedida lenta. Lidia, que observaba todo desde la cocina o el rincón de la sala, entendía mejor que nadie lo que pasaba. Había visto el deterioro de Carmen no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Y aunque aplaudía el gesto de Daniel al volver, sabía que no bastaba. Porque hay presencias que llegan tarde y palabras que, aunque sinceras, no devuelven lo que el abandono arrasó. Una noche, mientras Daniel acomodaba los cojines de su madre, ella le tomó la mano y lo miró directo a los ojos. Quiero que sepas algo, dime, mamá, no te guardo odio. Pero no me preguntes si no dolió. Porque dolió más de lo que puedes imaginar. No por lo que dijiste, sino por lo que callaste. Porque mientras tú vivías tu vida, yo seguía aquí, tejiendo recuerdos sola. Esperando una llamada que nunca llegaba, Daniel cerró los ojos. No quería llorar. Pero ya era imposible contener todo lo que sentía. Dolor, vergüenza, impotencia. Solo quiero estar contigo ahora, susurró, entonces quédate. Pero no digas que vas a reparar lo que no tiene arreglo. Solo, acompáñame, y eso hizo. Durante las semanas siguientes, Daniel fue su sombra. Le leía en voz alta, cocinaba sus comidas favoritas, aunque ella comía poco, le traía flores del mercado, la envolvía en mantas suaves. Hacía todo lo que creía que debía haber hecho años atrás. Pero la verdad era que Carmen no necesitaba flores. Necesitaba tiempo. Tiempo que ya no tenían. Un día, mientras el sol se filtraba por la ventana, Carmen le pidió a Lidia que la ayudara a escribir una carta. No era para Daniel. Era para sus vecinos. Para la gente del barrio. Para quienes la acompañaron cuando más lo necesitaba. Quiero despedirme de ellos con gratitud, dijo. No quiero que me recuerden por lo que me faltó, sino por lo que dimos juntos. La carta fue breve. Agradecía las visitas, las conversaciones en la vereda, los platos compartidos, las manos que alguna vez le trajeron sopa caliente en invierno. Y hablaba de Daniel también. Pero no como el hijo exitoso, sino como el niño que una vez corrió por esas calles, con los zapatos rotos y la risa libre. Unos días después, Carmen cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Lidia estaba a su lado. Daniel también. No hubo gritos. No hubo lamentos. Solo un silencio espeso, sagrado. Como si el mundo se inclinara para despedir a una mujer que lo había dado todo sin pedir nada a cambio. El entierro fue íntimo. Pocas personas. Algunas vecinas lloraban con pañuelos en la mano. Lidia sostenía el brazo de Daniel, que no decía una palabra. Estaba devastado. En shock. Sabía que se había ido la única persona que lo amó sin condiciones. Y que había llegado tarde. Después del entierro, regresaron a la casa. Todo estaba en su lugar. La máquina de coser, cubierta con una manta. Las fotos de Daniel en la repisa. El altar con la vela apagada. Era como si Carmen aún estuviera ahí, vigilando en silencio. Pasaron los días. Y entonces, ocurrió algo que Daniel no esperaba. Una vecina llamó a Lidia. Quería organizar un homenaje para Carmen. No uno grande ni lujoso. Algo del barrio. Algo sincero. Con palabras, con recuerdos, con canciones. Querían honrar su vida, su trabajo, su bondad. Lidia aceptó sin dudarlo. Daniel, en cambio, no sabía si debía ir. Se sentía intruso. No creía merecer estar allí. Pero algo dentro de él le dijo que tenía que hacerlo. No por él. Por ella, el día del homenaje, el pequeño salón comunal del barrio estaba lleno. Había flores, fotos, una mesa con dulces caseros. Vecinos de todas las edades llegaron con sus mejores ropas. Una señora llevó una colcha que Carmen le había cosido hacía 20 años. Otra, un vestido que usó en su boda. Todos tenían algo que contar. Daniel se quedó en el fondo, de pie, con una gorra baja. Nadie lo miró. O quizás sí.
Pero nadie dijo nada. Lidia subió al pequeño estrado y tomó el micrófono. Carmen fue más que una costurera. Fue una madre para muchos. Una amiga. Una mujer que, con sus manos, remendaba no solo ropa, sino corazones. Hoy no venimos a llorarla. Venimos a agradecerle. Porque hay personas que, sin querer, te enseñan a vivir. Y Carmen fue una de ellas. Daniel no pudo contenerse más. Las lágrimas bajaron sin pausa. Sentía un nudo en el pecho que no podía desatar. Cada palabra lo atravesaba. Lidia continuó. Ella nos enseñó que el amor no necesita lujos. Que la dignidad no depende de los títulos, ni del dinero. Carmen nos enseñó que una madre puede ser fuerte como una montaña y aún así romperse en silencio. Pero sobre todo, nos enseñó a no olvidar de dónde venimos. Porque quien olvida sus raíces, pierde su alma. En medio del aplauso, Daniel salió. Caminó hasta la plaza donde solía jugar de niño. Se sentó en una banca y miró el cielo. Sabía que, aunque el barrio la recordaría con amor, él siempre cargaría otra verdad. Había sido el hijo que Carmen no merecía. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Las calles del barrio San Ramón siguieron con su ritmo cotidiano, los niños corriendo detrás de una pelota, las vecinas conversando con tazas de café, los perros ladrando a las motos que pasaban demasiado rápido. Pero algo había cambiado. Una ausencia flotaba en el aire, una presencia que ya no estaba, aunque todos la sintieran aún. Carmen se había ido, sí, pero su memoria vivía en cada puntada de tela que dejó cosida, en cada consejo que alguna vecina repetía como si fuera propio, en cada hijo que una madre levantaba sola y fuerte, inspirada por su historia. Daniel volvió al barrio más veces de las que pensó que sería capaz. Iba sin avisar. A veces llevaba flores al pequeño nicho donde descansaban los restos de Carmen. Otras, simplemente caminaba por las calles, observando, recordando. Lo saludaban con una mezcla de respeto y distancia. Nadie lo despreciaba. Pero tampoco le daban lo que tal vez él más deseaba, la absolución, porque la culpa, cuando es verdadera, no se borra con actos nobles. Se convierte en parte de uno. Una sombra que acompaña. Una voz baja que, en los momentos de silencio, te recuerda lo que perdiste por miedo, por vergüenza, por no saber amar a tiempo. Un día, Lidia lo esperó en la entrada de su casa. Había algo diferente en su mirada. Más suave. Menos duro. ¿Quieres pasar? Daniel asintió. Se sentaron en la misma sala donde Carmen lo había recibido por última vez. La casa estaba intacta. Cuidada. Silenciosa. Estoy preparando algo, dijo Lidia. Los vecinos quieren poner una placa en la plaza. Un pequeño homenaje. Nada grande. Solo unas palabras. Daniel respiró hondo. Puedo ayudar. Puedes leerla, si quieres. Le entregó una hoja. Daniel la tomó con manos temblorosas y leyó, a Carmen Jiménez. Madre, amiga, costurera, ejemplo, que el hilo de tu vida siga uniendo corazones, como lo hicieron tus manos cada día de tu vida. Sintió que se le quebraba la voz. Era sencillo. Y a la vez, lo decía todo. Es perfecto, susurró. Lidia lo observó por unos segundos. Ella no necesitaba grandes cosas. Solo amor. Un poco de compañía. Ser vista. ¿Sabes lo que más le dolió? Daniel negó con la cabeza, sin atreverse a responder, que nunca le diste el gusto de presentarte con orgullo. Nunca le permitiste ser parte de tu vida real. No de la que inventaste. De la verdadera. Daniel apretó los dientes. Dolía. Pero lo aceptaba. Yo la maté antes de que muriera. La enterré en vida, y, sin embargo, te perdonó. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sí. Y eso es lo que más duele. Lidia se levantó. Le dio una palmada en el hombro. No era un gesto de consuelo. Era un cierre. Una especie de bendición silenciosa. Días después, se celebró la pequeña ceremonia en la plaza. Los niños del barrio colgaron dibujos en una cuerda entre los árboles. Una vecina tocó una canción con su guitarra. Hubo aplausos. Sonrisas. Lágrimas también, pero de esas que limpian. Daniel subió al pequeño podio improvisado. No llevaba discurso.
Solo habló desde el corazón. Mi madre fue la mujer más valiente que he conocido. Y también la más invisible, porque yo decidí que fuera así. Hoy, no vengo a pedir perdón. Vengo a prometer algo, que nunca más voy a avergonzarme de mis raíces. Que cada paso que dé en la vida será con ella en el recuerdo. Y que si alguna vez tengo un hijo, le contaré quién fue su abuela. Y lo haré con orgullo. Los presentes aplaudieron. No fue un aplauso ruidoso. Fue sentido. Real. Esa noche, Daniel volvió a la casa de Carmen. Se sentó en el sillón, encendió una vela frente al altar y colocó allí una foto, él, de niño, sentado en las piernas de su madre, ambos riendo, como si el mundo no doliera, y se quedó ahí, en silencio, no como castigo, sino como redención. Gracias por acompañarme en esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que, de alguna manera, esta historia tocó algo dentro de ti. Me encantaría que dejaras en los comentarios desde donde estás viendo este video y tu nombre, para saludarte en los próximos, y si quieres seguir escuchando historias como esta, que te emocionen, te remuevan y te hagan reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita. No sabes cuánto me ayuda tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, a veces, las mayores lecciones vienen del silencio de quienes siempre estuvieron ahí.